Secundaria ingresó en el convictorio de San Carlos, pero pronto lo abandonó, porque prefería la literatura, el periodismo y la bohemia. Sus primeros textos fueron satíricos y aparecieron en las más famosas revistas de humor de la época. En esos años pasó a formar parte de la primera generación literaria de nuestra república, una época a la que Palma la llamaría después la bohemia de mi tiempo. Los integrantes de la bohemia eran básicamente poetas, pero la poesía no les daba la popularidad deseada. Para los jóvenes románticos no había aplausos más codiciados que los obtenidos sobre el escenario teatral. El teatro era el espectáculo cultural de la época. Palma presentó 3 obras: La hermana del verdugo, La muerte o la libertad y Rodil. Años después, consciente de la escasa calidad literaria de sus obras teatrales, las llamó con su típico tono burlón Mis 3 monstruosidades o Mi pecado contra las letras. A los 20 años, Palma decide conocer el país y se hace a la mar, navegando durante 3 largos años por diferentes puertos de nuestra costa. Le gustaba el mar, pero el lema de los marineros, un amor en cada puerto, no era el suyo. Él más bien se embarcó para huir de un amor. Pero esta es otra historia, a la cual, como él solía decir, volveremos enseguida. ¿Saben ustedes cómo llegó don Ricardo Palma a ser marinero de la Armada Peruana? La historia cuenta que ingresó a la Marina esquivando un inminente matrimonio. La muchacha se llamaba Teresa, y es uno de los varios nombres de mujer que aparecen en sus primeros versos. Ella vivía en la calle Los Gallos, y hasta allí llegaba el joven bohemio a visitarla a escondidas de sus padres. Un día, descubierto por la madre de Teresa, el enamorado furtivo fue obligado a decidir según la costumbre de la época. O se casaba con ella, o dejaba de verla. En aquel entonces no se podía enamorar a una joven sin consentimiento de sus padres, y menos aún sin intenciones de matrimonio. Enterado de su dilema, su amigo don Rafael del Carpio, hombre de estado y amante de las letras, lo invitó a tomar el té a su casa. ¿Casarse a los 20 años? ¡Qué disparate!, le dijo. No se corte usted las alas, Ricardo. Mejor váyase de Lima para su tranquilidad y la de esa señorita, le aconsejó. Don Rafael del Carpio era personaje de influencias y rápidamente le gestionó un nombramiento en la Marina. Así, de un día para otro, el joven escritor se convirtió en contador a bordo de los buques de la Armada. De esta manera, se alejó de Lima y del matrimonio. Felizmente, las heridas de amor sanan pronto en los jóvenes. Un buen día, Teresa se casó con otro, y Palma siguió navegando en los barcos de la Marina, enamorado del mar y de los sitios que visitaba. En sus viajes, las naves se detenían largas temporadas en las Islas Guaneras o en alejados puertos donde casi no había nada que hacer. El joven contable comenzó entonces a llenar sus horas vacías con los libros de la nutrida biblioteca que solían llevar los barcos. Esas interminables horas de lectura lo convirtieron en uno de los mayores conocedores de los clásicos españoles. El 1 de marzo de 1855, el buque Rímac, donde servía entonces, se estrelló contra un arrecife cuando navegaba cerca de la Punta San Juan, en la costa sur de nuestro territorio. Gigantescas olas barrieron la cubierta, arrastrando al oscuro océano a los 500 tripulantes. Doce hombres no lograron llegar a la orilla, pero felizmente Palma se contó entre los sobrevivientes. Como no habían poblaciones cercanas, los náufragos salieron del agua solo para enfrentarse con el interminable desierto. Palma recordaría después esas terribles horas, cuando tuvieron que caminar largas jornadas por los arenales
soportando la sed, el hambre y la fatiga. 66 de sus compañeros no lograron vencer el desierto, y los que vigorosos o afortunados lograron llegar a los poblados, más semejanza teníamos de espectros que de seres humanos, contaba don Ricardo Palma. Pocos meses después del naufragio, Palma deja la Armada para dedicarse íntegramente al periodismo y a la vida política. La lucha política de entonces era bastante confusa. Palma se integra al movimiento liberal dirigido por don José Gálvez Egusquiza y se involucra en una insurrección contra el gobierno del mariscal don Ramón Castilla. El levantamiento, que incluía un asalto a la casa de gobierno, fracasó rápidamente y Palma fue arrestado. Pero Castilla siempre fue benigno en sus represalias. En una época en que se fusilaba a los conspiradores, solo deportó a los cabecillas. José Gálvez viajó a Francia y Palma fue desterrado a Chile. Con los años, el escritor reconoció la generosidad del presidente Castilla, a quien por lo demás sentía muy cerca en el espíritu agudo y socarrón. En sus tradiciones peruanas, el libertador Castilla aparece muchas veces retratado en cuentos y anécdotas que muestran su carácter risueño y un tanto pícaro. Tal vez la historia de un cañoncito es una de las más célebres tradiciones que Palma dedicó al insigne presidente. Dicen que era el día del cumpleaños de don Ramón Castilla, y entre los muchos que acudieron a saludarlo estuvo un joven y modesto orfebre, quien se acercó a su excelencia y en señal de afecto le obsequió un dije para el reloj. La joya era un diminuto y primoroso cañoncito, pero don Ramón la recibió como si fuera un objeto peligroso. No la quiso lucir de inmediato y ordenó a su edecán que la pusiera sobre la consola de su despacho, con orden expresa de que nadie lo tocara. Corrieron los días y el cañoncito permanecía sobre la consola, siendo motivo de curiosidad para los amigos del presidente, quien no se cansaba de pedirles que se alejaran de él. Caballeros, háganse a un lado, no hay que tocarlo. El cañoncito apunta, un día de estos hará fuego. No respondo de averías, advertía muy serio don Ramón. Al cabo de un mes, el cañoncito dejó la consola para ocupar finalmente su sitio entre los dijes que adornaban la cadena del reloj de su excelencia. Cuando los amigos preguntaron a qué se debía el cambio, Castilla explicaba sonriendo: señores, el cañoncito ya hizo fuego. Puntería baja, poca pólvora, ya no hay peligro. ¿Qué había sucedido realmente? El joven orfebre le había pedido un empleo, un puesto modesto que necesitaba para mantener a su familia. Es decir, el cañoncito había disparado al fin, pero con modestia, apuntando bajo. Palma vivió durante 3 años exiliado en Chile, donde trabajó como redactor en diversos diarios y revistas, pero finalmente volvió al Perú en 1863, gracias a una ley de amnistía. En Lima retoma un viejo quehacer: revisar libros y papeles en los más antiguos archivos. Allí busca el refrán, la costumbre olvidada, la pequeña anécdota que le servirán de comienzo para escribir sus famosas tradiciones peruanas. Precisamente buscando en esos archivos de convento, encontró anotado el número de azotes que recibió un campanero llamado Jorge Escóiquiz en el tiempo de la colonia. ¿Por qué un señor virrey mandó azotar con tanta crueldad a un simple campanero? Don Ricardo Palma responde a esa pregunta en otra de sus jocosas tradiciones, que nos pintan el siglo XVIII mejor que cualquier aburrido libro de historia. Este es Jorge Escóiquiz, campanero de convento. Alguna vez quiso ser cura, pero sus superiores, viéndolo más dispuesto a la truhanería que al noviciado, lo castigaron mandándolo a vivir en la torre. Como campanero, tenía la obligación de tocar su campana
cada vez que pasase el señor virrey.